Hola, buenos días, Lick. Muchas gracias por acompañarnos en esta novena sesión. Muy amable, mi nombre es Noemí. Gracias por habernos apoyado y por estarnos apoyando en esta nueva sesión. Vamos a iniciar ya ahora en unos minutos. Entonces, vamos a preparar. La agenda es la siguiente, chicos. Ya conocemos cómo vamos a trabajar. Ahora vamos a tener como un pequeño ayuda de memoria de lo que vimos en la última reunión. Luego vamos a tener ya la presentación del expositor del día de hoy, el licenciado Antonio Morales. Seguido de esto vamos a tener un espacio ya como a las tipo 10:55 para que podamos levantarnos por un vaso de agua y demás. Dudas, preguntas, ya el Lic nos va a mencionar cómo le gusta trabajar a él, si gusta que le interrumpamos o al terminar la conferencia, pues nosotros preguntarle. Entonces, les agradecemos por estar con nosotros en la novena sesión de estas 10 sesiones. Ustedes son de los mejores, esto comprometidos, súper valientes y por demás interesados en seguir aprendiendo y informándonos cada día más, ¿verdad? Que como lo veíamos en la primera sesión, es una de las habilidades que debemos de tener como emprendedor. Entonces, la responsabilidad y el compromiso con nuestra formación es una de las cualidades que debemos de tener. Gracias a todos los que están acá. Entonces vamos a retomar un poco de lo que nos hablaba el ingeniero Richard Mazariegos en la reunión pasada, en la última reunión del día miércoles, cuando hablábamos de cómo pasar de la tecnología en nuestras industrias creativas, ¿verdad? Él nos presentaba primero que debíamos de saber para qué y por qué vamos a realizar este cambio. Creo que ahora es más que importante y evidente la necesidad que debemos de transformar nuestro emprendimiento a temas de digitalización. Seguido de esto, el ingeniero Richard pues, nos presentó algunas de las actividades que debemos de retomar antes de pasar al área de tecnología a nuestro emprendimiento. Dentro de ellas estaba el análisis de costo y beneficios de la transformación digital que vamos a tener en nuestro emprendimiento. Si se recuerda, pues él nos estaba platicando de tenemos que saber costos y beneficios tangibles e intangibles que vamos a tener después de pasar de la tecnología a nuestro emprendimiento. Hablábamos también en algunos otros puntos el nivel organizacional que tenemos y cómo vamos a distribuir nuestra estrategia de transformación digital, la cultura digital y sistematizar luego y automatizar. Debemos saber también con qué talento humano contamos para poder aprovechar el área de la tecnología para nuestro emprendimiento. Y luego también él nos mencionaba algo muy importante que es aprovechar la revolución 4.0. Él en este espacio pues nos presentó 8 espacios que debemos nosotros aprovechar para poder hacer de la tecnología un amigo para nuestro emprendimiento. Entonces vamos a darle las gracias a Andreita. ¿Procedes tú para la presentación del licenciado? Muy amable. Claro que sí, buenos días a todos, bienvenidos una vez más a esta sesión del Incubago. Gracias al licenciado Antonio Morales por acompañarnos en esta sesión. Él es una persona que tenemos el gusto de haber trabajado anteriormente y pues sabe mucho sobre este tema, así que por favor no se vayan a despegar de esta sesión. También pues para nosotras es, ahí sí que triste poder casi decir que estamos terminando esta sesión, estas sesiones del Incubago y pues ya casi estamos terminando el procedimiento. Vamos a tener tarea para el próximo miércoles para no terminar, digamos, solamente así en seco. Recuerden que vamos a tener la oportunidad de poder realizar nuestro modelo de negocio, que creo que es bastante importante y uno de los objetivos principales de este diplomado es para que ustedes pues ya puedan salir con toda la información de todo lo que han recibido en en las últimas 9 sesiones, 8 sesiones. Y pues bueno, ya vamos a iniciar. Quiero presentarles al licenciado Antonio Morales. Él es fundador y propietario de la firma legal Corporación de Servicios Jurídicos de Occidente, Morales y Morales S.A. También ha sido catedrático en la Universidad Mesoamericana, en la Universidad Mariano Gálvez, en los cursos de Derecho Mercantil y Derecho Notarial. También ha sido conferencista del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en las áreas de Derecho Mercantil y Derecho Notarial, y también conferencista independiente bajo la firma Corporación de Servicios Jurídicos de Occidente, Morales y Morales. También es catedrático titular en la Universidad Rafael Andívar en los cursos de Propiedad Intelectual, que es el tema que vamos a ver hoy, Derecho Mercantil 1 y Derecho Mercantil 2, Derecho Bancario y Bursátil. Así que, sin más, quiero presentarles al licenciado Antonio Morales. Cualquier duda, por favor, levanten su manita
Y pues nada, bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Buenos días a todos, buenos días Noemí, buenos días Andrea. Pues es para mí de verdad un gusto el haber sido invitado para esta conferencia. Eh, Espero que el tiempo que compartamos acá sea de utilidad para las personas que están conectadas. Así que nuevamente les agradezco y pues espero que pasemos un tiempo ameno. Y Noemí mencionaba algo sobre que si a mí me gusta que me interrumpan, por supuesto que me gusta. Me gustaría que si alguien tiene una duda, que pues me haga ojitos por acá, me mande un zumbido, no sé cómo lo estén trabajando por acá, y pues que me interrumpan con toda confianza. Yo estoy abierto a las dudas y al diálogo, a la discusión de temas, así que para mí va a ser un verdadero gusto. Entonces damos inicio, licenciado Antonio, para que empecemos ya con los jóvenes. También jóvenes, recuerden que pueden escribir en el chat cualquier duda que tengan, si quieren levantar la manita o algo. Todos nuestros comentarios los vamos a estar leyendo. Vamos a tener también un espacio para las preguntas y más o menos en una hora tenemos un espacio de 5 minutos nuevamente como en todas las sesiones para que ustedes puedan tomar agua o puedan levantarse al baño o algo y regresamos nuevamente. Entonces, licenciado, demos inicio. Muy bien, pues bueno, empezamos entonces. En- no sé si nos hacen favor de poner la presentación en la pantalla. Sí, un momento, por favor. Bueno, mientras nos hacen el favor de hacer la presentación, pues quisiera platicarles un poco de lo que yo hago normalmente y a lo que me dedico en mi oficina. Y pues tal y como Andrea amablemente les mencionó en la introducción, les comentaba que pues, soy fundador de la firma Morales, Corporación de Servicios Jurídicos Morales y Morales Sociedad Anónima, que es una firma legal que se dedica a la prestación de servicios legales, valga la redundancia, para emprendedores, para comerciantes, para empresarios, casi como ustedes, que están deseosos de saber y de resolver asuntos y de prevenir problemas en el ámbito del emprendimiento. El derecho mercantil se entrelaza con la propiedad intelectual como ramas independientes del derecho, pero que se relacionan estrechamente con los negocios. Así que en mi actuar como abogado y notario, pues no tengo la función normalmente conocida de los demás colegas que pues están involucrados en temas de familia, temas de derecho penal o temas laborales. Yo me especializo y me centro en temas de derecho mercantil y de propiedad intelectual. Eh, para empezar, quisiera hacerles la distinción entre una rama y la otra. Derecho mercantil y derecho de propiedad intelectual son ramas diferentes entre sí, con contenidos completamente distintos, pero que se complementan. En primer lugar, el derecho mercantil es el derecho más amplio de estas dos ramas, pues regula la actividad del comerciante en su desempeño como tal ante la sociedad, ante las entidades públicas, ante otros comerciantes como él, y se establece que existe una norma básica para regir esta función del comerciante, que es el Código de Comercio. Y dentro de las máximas del derecho privado, que es el que engloba el derecho civil y el derecho mercantil, se establece que todo aquel negocio en el que participe un comerciante implica que el código que vamos a aplicar es el Código de Comercio. Es decir, que si yo como persona particular le vendo mi carro a una persona particular, ahí no entra el Código de Comercio porque estamos actuando en calidad de particulares, no de comerciantes. Pero si uno de ambos es comerciante, entonces ya aplicaría el Código de Comercio, regulando las relaciones para desenvolver esa transacción entre persona a persona.
El comerciante puede dividirse de dos formas, un comerciante individual y comerciante social. El comerciante individual es aquella persona que emprende un negocio bajo el formato de empresa mercantil individual y el comerciante social es aquella persona que se asocia, valga la redundancia, con otras más para crear lo que se conoce en derecho como una sociedad anónima que se va a dedicar a fines comerciales. Por otro lado, tenemos el derecho de propiedad intelectual, que es la rama del derecho que se dedica al estudio de la protección legal de muchos aspectos del comercio, como por ejemplo la protección de las ideas cuando estas son materializadas. También la propiedad intelectual nos ayuda al registro del derecho de autor y el derecho de las marcas. Las dos grandes ramas, por ende, de la propiedad intelectual serían el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial. Mucha gente confunde los términos propiedad intelectual con propiedad industrial, pero bueno, vamos a aprender en esta conferencia que son términos opuestos, son términos distintos. La propiedad intelectual es, es el género y la propiedad industrial es la especie. La propiedad intelectual es la generalidad que estudia tanto propiedad industrial como derecho de autor, y la propiedad industrial se refiere específicamente al registro de las marcas, de los diseños industriales, de las patentes de invención y de modelo de utilidad, pero lo vamos a ver más despacio en los decir. Así que no sé si ya tenemos la presentación disponible. Me Sí, gustaría ya que la tenemos la vayamos viendo. presentación. Ahorita estamos viendo si nos... Quisiera preguntarle si todos la ven. Yo la veo. ¿Pueden verla? Sí, Andrés, se mira. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Antes de continuar, quisiera saber, Andrea, ¿cuántas personas tenemos conectadas? Por el momento tenemos a 22 personas conectadas. Muy bien, perfecto. Pues era mi interés pues conocer cuántas personas tenemos conectadas, porque como les decía en un inicio, a mí me gusta que me interrumpan cuando alguien tenga alguna duda o comentario, por favor, en el momento, para que lo vayamos resolviendo. Así que vayamos enriqueciendo la, la presentación del día de hoy. Bueno, entonces empieza la diapositiva número 1 con la leyenda Temas legales para emprendedores, y pues ahí aparece el logo con el que se identifica mi oficina ante la sociedad, así que en ella serán siempre bienvenidos. Y les repito, mi nombre es Antonio Morales, así que vamos a comenzar. Derecho mercantil, les decía que es la rama del derecho que se encarga de regular al comerciante en su actividad profesional. El comerciante es aquella persona que en nombre propio ejerce alguna de las funciones que establece el Código de Comercio relacionadas con la banca, los seguros, las fianzas, la intermediación en la prestación de bienes o la compraventa en la compraventa de bienes o en la prestación de servicios. O también se regula como comerciante alguna persona que sea auxiliar de otro comerciante. Bien, el contenido del derecho mercantil lo encontramos perfectamente regulado en el Código de Comercio. El Código de Comercio para su estudio se divide en 4 grandes libros. Primero tenemos las generalidades, luego habla del comerciante, luego de las obligaciones profesionales del comerciante, luego tenemos las obligaciones comerciales y por último los contratos mercantiles. En estas 4 fases, el derecho mercantil regula prácticamente todo aquello que es de interés. ¿Podemos regresar a la diapositiva anterior, por favor, Andrea? Todo aquello que es de interés para la actividad comercial. Eh, ¿Dónde se ubica el derecho mercantil en el conjunto de normas o en la constelación de normas que conforman el derecho? Tenemos que el derecho mercantil se ubica en la rama del derecho privado. El derecho se divide en 2 grandes ramas, que son derecho público y derecho privado. El derecho mercantil se ubica en el derecho privado, puesto que las relaciones entre comerciantes únicamente les atañen a estos. En cuanto al derecho público, implica que hay intereses del Estado que están entremezclados. Por ejemplo, que una persona mate a otra, que una persona secuestre a otra, que un patrono despida a un trabajador, que un padre no pague una pensión alimenticia. Ahí hay intereses del Estado porque se involucran intereses de menores, incapaces, ausentes o de personas a quienes el derecho les ha provisto de tutelaridad por parte del Estado. Pero en el caso del derecho mercantil, el litigio que se origina entre 2 comerciantes únicamente les atañe a ellos, les importa únicamente a ellos y litigan en plano de igualdad. Cuando se litiga, por ejemplo, en plano de familia, que entramos en el derecho público,
la ley siempre protege a la parte más débil. En este caso se define como tal legalmente, aunque no en todos los casos sucede, pero así se define a la madre y a los hijos. En el derecho laboral se define como la parte más débil al trabajador. Y por ello es que se regulan ramas especiales como son el derecho de familia y el derecho del trabajo, que regulan esa relación y que le brindan a la parte más débil de la relación una protección superior con el objeto de que se equiparen las fuerzas litigiosas de ambos. En el caso del derecho mercantil, esta equiparación no existe, porque la ley y el derecho presuponen que ambos comerciantes litigan en un plano de igualdad, así que no hay prevalencia para ninguno de los dos o ninguno de los que estén participando en el litigio. El Estado no se inmiscuye, porque son intereses perfectamente privados los que atañen a la relación entre dos comerciantes. Supongamos que yo tengo un restaurante y tengo un carnicero que me suministra carne. Entonces, él es comerciante y yo soy comerciante, como habíamos hablado al inicio. Entonces, la regla que se aplica en este caso es el Código de Comercio. Si el carnicero me trae carne descompuesta, al Estado no le interesa. Si yo no le pago al carnicero la carne que me trajo, no le interesa al Estado, le interesa al carnicero y me interesa a mí como restaurantero. Son relaciones perfectamente distinguibles de lo que le atañe al Estado y de lo que no, por lo que el Estado no interviene más que en relación de supervisión de que las reglas del derecho, que son en este caso el Código de Comercio, se respeten a cabalidad. Y por último tenemos las leyes reguladoras del derecho mercantil, tenemos el Código de Comercio como ley suprema. Obviamente también hay algunas reglas de derecho comercial que están reguladas en la Constitución y tenemos algunas leyes especiales como la Ley de Almacenes Generales de Depósito, la Ley de Actividad Aseguradora, la Ley de Bancos y Grupos Financieros, tenemos la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, tenemos la Ley de Supervisión de Bolsa, tenemos un sinnúmero más, pero les menciono entre otras importantes la Ley de la Libre Negociación de Divisas, tenemos el Código Civil que también aplica, el Código Procesal Civil y Mercantil, etc. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, yendo más al grano, que es a lo que a ustedes les interesa, pues el derecho mercantil aplicado a la práctica implica lo que titula esta diapositiva, el derecho mercantil en los negocios. Cuando el comerciante inicia, emprende o se asocia con otras personas para iniciar o emprender un negocio, entra en el ámbito de la práctica del derecho mercantil, creando una empresa mercantil individual o una sociedad anónima. Son las dos formas más comunes y más conocidas para que el emprendedor pueda legalmente emprender su negocio. El emprendimiento, tal y como ustedes han visto, me imagino en otras conferencias relacionadas con este foro, implica un sinnúmero de actividades técnicas, sociales, económicas y de muchos otros tipos, pero también jurídicas. No se puede emprender un negocio, si hablamos del comercio formal, claro, sin la supervisión del Estado. El Estado tiene entidades que se encargan de regular el ejercicio de la actividad comercial de los particulares. Llámese registro mercantil, llámese SAT, llámese municipalidades para los permisos, tenemos el registro de la propiedad, si hay aportación de bienes, tenemos pues muchas entidades que se encargan del control del ejercicio de la actividad comercial. Si yo como persona individual, como Antonio Morales, quiero iniciar una empresa por mi cuenta, supongamos que me encanta leer y supongamos que quiero vender libros. Entonces puedo hacerlo a través de la fundación de una empresa mercantil, la creación de una empresa mercantil. Esta empresa mercantil debo inscribirla ante el registro mercantil. Cuando voy al registro mercantil, bueno, que en estos momentos de la historia y gracias a la tecnología, pues lo puedo hacer en línea desde la comodidad de mi hogar. Debo llenar un formulario en línea, debo de enviarlo y remitirlo, en el cual yo solicito que se me inscriba primero como comerciante individual y segundo, que se inscriba a la empresa mercantil, digamos Librería Morales, por ser mi apellido. Entonces yo pido que se inscriba la empresa mercantil Librería Morales y que se me inscriba a mí como comerciante individual. Ambas situaciones o ambos trámites se llevan a cabo a través del mismo formulario. Y en ese formulario yo debo darle cierta información al registro mercantil. Le debo de indicar cuál es mi nombre completo, cuál es mi número de DPI, mi estado civil. Debo de indicarle dónde vivo, dónde va a estar mi negocio, si tengo participantes, como participantes otras personas en el negocio,
de dónde obtuve el capital, de cuánto va a ser mi capital. Supongamos que yo trabajé 10 años para un banco y me indemnizaron con 50,000 quetzales y pues declaro entonces cómo obtuve el dinero, eh, declaro cuánto va a ser mi capital, que en este caso digamos que de los 50 debía 10 y voy a emplear 40 para, para la sociedad, para la capital de la empresa, y entonces pues ya tengo creada mi empresa mercantil. Una vez estando creada la empresa mercantil, viene el registro y emite lo que se conoce como patente de comercio del comerciante individual, que es un papelito de tamaño carta, normalmente que lleva adheridos 2 timbres fiscales, que por supuesto yo debo de pagar, que son de 50 quetzales, 2 de 25, y pues que tengo que colocar en un lugar visible en mi empresa, en mi librería. El NIT con el que se va a identificar la empresa ante la SAT es el mismo NIT del comerciante propietario, porque como hablamos de una empresa individual, se identifica con los mismos datos que su propietario. Por ahí alguien preguntó que si es el mismo trámite que una sociedad de emprendimiento. Pues no, no es el mismo trámite. La sociedad de emprendimiento es una figura de la que quisiera hablar después de hablar de la sociedad anónima, ¿les parece? Pues bien, el punto es que la empresa mercantil, una vez registrada, ya es sujeta de derechos y obligaciones. A través de ella yo ya puedo hacer depósitos, puedo crearle una cuenta bancaria, puedo hacer muchas cosas con ella, como importar, vender, comprar y ejercer cualquier actividad lícita, por supuesto, y que sea del objeto para el cual fue creada la propia empresa. Eh, la otra modalidad de emprendimiento, legalmente hablando, es la creación de una sociedad. Y me voy a centrar en este momento en la sociedad de... En la sociedad... Perdonen, ¿cómo puedo abrir el chat para ver, ir viendo todas las preguntas que me hacen? Porque me aparecen así muy fugaces. Vamos a ver. Disculpen que yo soy un poco lento para la tecnología. Voy a... Bien, bien, ya encontré acá el chat. Ahí está en una pestañita que dice chat. ¿Se puede abrir? Perfecto. Muy bien, Se ya lo imagina. encontré. Ya lo encontré. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a ir respondiendo las preguntas conforme vayamos avanzando en la misma diapositiva. Entonces, la otra forma de emprender sería la creación de una sociedad. En este caso me voy a centrar primero en la sociedad anónima y luego para responder la duda o las dos dudas que me han sido dirigidas, voy a hablar de la de emprendimiento, pero voy a empezar con la sociedad anónima. La sociedad anónima es una persona jurídica que se crea cuando dos comerciantes o más, un número ilimitado, mínimo dos, pero no hay un máximo, pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser 40,000 personas, convienen en crear una persona nueva que ejercitará una actividad mercantil. Cuando ustedes se juntan con sus futuros socios y van a la oficina de un notario para que les redacte una escritura constitutiva de una sociedad anónima, supongamos que son 3 socios. A esa oficina van a entrar 3 personas y van a salir 4. Esa cuarta persona tendrá una existencia ficticia y únicamente legal. Vivirá únicamente en nuestra imaginación, pero legalmente tiene relevancia, porque esa persona que se constituye no nació, sino que se constituyó en ese acto jurídico de creación de una sociedad anónima, es una persona que está sujeta a contraer derechos y ejercitar obligaciones. Es una persona que tiene la capacidad fundamental y plena de contratar, de ser contratada, de comprar, de vender, de tener bienes, de tener patrimonio, de disponer cuál es su denominación, su domicilio fiscal, su domicilio comercial, de hacer cualquier cosa que podría hacer una persona individual. Obviamente hablando en la vida jurídica. La diferencia, obviamente, es que esta persona jurídica no tiene una existencia física y necesita de un humano para que la represente ante la sociedad y ante sus negocios. Pero el punto es que quisiera dejar zanjada una diferencia fundamental y técnica que les va a ayudar a ustedes a diferenciar muy bien cuando estamos ante una cuestión empresarial y cuando ante una cuestión societaria. Cuando se crea la sociedad, les dije que a la oficina del notario entran 2 personas y salen 3, o entran 3 y salen 4. Cuando ustedes crean una empresa mercantil, no se crea ninguna persona. La empresa mercantil, el Código Civil y el Código de Comercio le dan calidad de bien mueble. Es decir,
Un bien mueble es, por ejemplo, un teléfono. Mi teléfono lo puedo regalar, lo puedo vender, lo puedo abandonar, lo puedo usar, puedo hacer con él lo que quiera, porque es un bien. Una empresa es un bien. La empresa la puedo vender, la puedo regalar, puedo hacer con ella cualquier cosa lícita que se me antoje. Y la sociedad, por ser una persona, no la puedo vender, no la puedo regalar, no puedo renunciar a ella. Hay procedimientos para deshacerme de ella, pero sería vender las acciones que me acreditan como accionista de esa sociedad anónima. El punto es que quisiera que dejemos zanjada la diferencia porque va a ser importante que lo distingamos entre que la empresa mercantil es un bien mueble y la sociedad anónima es una persona jurídica comercial. Pues bien, para crear una sociedad anónima necesitamos reunirnos con dos o más personas para que, estando acordes los estatutos que regirán la forma en la que se van a dividir las utilidades, cuál va a ser la inversión que va a aportar cada socio, la forma en la que se aportará, si es en efectivo, si es en bienes, si es en conocimientos, si es en acciones, si es en títulos de crédito para el cobro futuro, en donde vamos a establecer cuál es el domicilio de la sociedad, a qué actividad se va a dedicar, qué servicios va a prestar, si es insuficiente el conocimiento que tenemos, a quién vamos a contratar. En esa escritura constitutiva, pues, va muchos detalles legales, pues también muchos legalismos, como el contenido de las acciones, los derechos que importan las acciones, el nombre comercial. Bueno, hay muchas situaciones que hay que contemplar, son en la escritura modelo que yo utilizo, que yo mismo redacté, tenemos un conjunto de 46 cláusulas estatutarias en las cuales se regula desde la denominación hasta el objeto, el domicilio, la forma de distribuir utilidades y pérdidas, etcétera. Ahí va regulado, pues no todo, porque no se puede prever todas las eventualidades que surjan en un emprendimiento, es imposible que alguien prevea todas las situaciones, pero sí aquellas que el código exige y que por lo regular implican evitar discusiones a futuro en el desenvolvimiento de la sociedad. Bien, me preguntaron acerca del emprendimiento. Vieran que he tenido la ocasión de dar conferencias relacionadas específicamente con la sociedad de emprendimientos. Pues, si en alguna ocasión ustedes lo desean, pues podríamos hacerlo, pero se las voy a resumir así muy breve. La sociedad de emprendimiento es una figura sui generis, es una figura, es como una mezcla entre empresa mercantil y sociedad anónima. La empresa mercantil se explicaba que se crea a través de un formulario, la anónima se crea a través de una escritura constitutiva. Sin embargo, la sociedad de emprendimiento se crea a través de un documento privado. Eh, la sociedad de emprendimiento se inscribe en el registro mercantil, por supuesto, pero puede tener un único socio, que es la única sociedad que la ley guatemalteca permite que tenga un único socio. La sociedad anónima tiene que tener por lo menos dos. Y la empresa mercantil, como no hay socios, puede tener uno, puede tener muchos dueños, pero es un asunto diferente, porque les decía que se crea un bien mueble, no una persona jurídica. En la sociedad de emprendimiento sí se crea una persona jurídica nueva, con NID propio, con actividades propias, con patrimonio propio, con una denominación propia, con decisiones propias, con capacidad para contratar y para ser contratada. Pero esta sociedad fue introducida en el Código de Comercio a través de la promulgación y emisión de la nueva, en aquel entonces hará un par de años, la Ley para el Desarrollo de Actividades Emprendedoras. Y yo pues comprendo perfectamente la necesidad del Estado de promover el emprendimiento porque es una cuestión infinitamente necesaria para cualquier sociedad y es una cuestión que tiene una intención noble y una intención muy buena, pero la ejecución técnica en este respecto no considero que haya sido la mejor, porque hace años atrás, no sé si algunos de ustedes que ya han emprendido en el pasado lo recordarán, que no se podía crear una sociedad anónima con un capital inferior a 5,000 quetzales. Después vino una reforma en el Código de Comercio y se establecía que la sociedad ahora se puede crear con un mínimo de 200 quetzales, lo cual a mí me parece absurdo porque no se me ocurre a mí un negocio que pueda subsistir con 200 quetzales. O sea, no tengo en mente, o sea, no he visto nunca un negocio que pueda subsistir con ese monto. O sea, es imposible. Y digamos, ustedes ven un empresario desde lo más pequeño como, qué sé yo, se me ocurre así al azar, veamos un joven que vende chicles en el parque, esa cajita con chicles vale más de 200. O sea, no hay un negocio, pienso yo, que
que se pueda iniciar con menos de 200. Así que hay un error técnico en la ley, en esa reforma. Años después, sí, para responder a ciertas presiones internacionales, el Congreso emitió la ley de emprendimiento, acertadamente, pero no técnicamente en materia legal, porque creó la sociedad de emprendimiento que se puede crear con igual un capital de 200 quetzales, pero no tenía sentido que la sociedad anónima la bajaran a 200 si 2 años después iban a emitir una nueva sociedad que pudiera funcionar con 200. Así que no lo veo yo muy técnico. Y por último, el Código de Comercio, en cuanto regula la ley de emprendimiento, dice que si las actividades sociales llegan a ser de tal importancia o de cierta importancia, que el comerciante tendrá la obligación de cambiar su figura a una sociedad anónima. Así que le veo todavía menos sentido. Desde el punto de vista social, la sociedad de emprendimiento es un acierto rotundo, pero el problema es técnico, jurídico y legal, porque mientras haya, digamos, plena armonía entre quienes formen esa sociedad de emprendimiento, no va a haber ningún problema. Pero cuando se quiebre la armonía y cuando algún socio quiera demandar al otro o cuando algún acreedor quiera demandar a la sociedad y cuando existan dificultades, yo a la sociedad de emprendimiento, legalmente hablando, le veo muchos defectos técnicos. Y a quienes son y han sido mis clientes, en público y en privado, de una forma muy abierta y muy honesta, les he sugerido no acudamos a la sociedad de emprendimiento. Es preferible que tengamos una empresa mercantil o una sociedad anónima, porque la sociedad de emprendimiento nos genera costos intermedios entre la sociedad anónima y la empresa mercantil. Es un poquito más cara que la empresa, pero no tan cara como una sociedad anónima, así que es un costo intermedio, pero no nos ofrece ventajas técnicamente respecto de la empresa o de la sociedad anónima. Así que si alguno de ustedes está pensando en hacerlo, habría que, por supuesto, analizar el caso concreto, qué objeto, qué tipo de negocio quiere emprender, pero a priori mi consejo inicial sería no la haga, no lo haga de esa forma. Intentemos mejor ir a la sociedad anónima o a la empresa mercantil. Me preguntaban también lo de la emisión de facturas. Vamos a volver al chat. Me preguntaban acá, dice una empresa, bueno, la pregunta anterior de si el procedimiento es el mismo para crear la sociedad de emprendimiento, no es el mismo, porque la sociedad de emprendimiento se crea a través de un documento privado, la sociedad anónima a través de una escritura pública y la empresa a través de un formulario. Así que es un procedimiento distinto, más corto, más barato y más sencillo, pero como les decía, a la larga, igual si la empresa crece, si la actividad comercial crece, van a tener que crear una sociedad anónima. Así que desde ahí ya le veo yo un problema, así que sugeriría no hacerlo. Y segunda, dice de Carlos Rodríguez, eh, una empresa consolidada como sociedad anónima puede emitir facturas o algún documento legal para dejar constancia del trabajo. Sí, puede emitir facturas, claro que sí. Puede emitir recibos, puede emitir órdenes de compra, órdenes de entrega, pedidos, etcétera. Sí puede hacerlo y funciona de la misma manera que una empresa mercantil individual o que una sociedad anónima. Así que es posible hacerlo. Bien, volvemos entonces a la presentación. El siguiente punto en la diapositiva dice los auxiliares del comercio. Estas son personas que auxilian al comerciante y a la sociedad. Pueden ser gerentes, pueden ser asistentes, corredores de bolsa, comisionistas, etc. Los contratos mercantiles típicos son aquel conjunto de contratos que la ley denomina típicos porque están regulados en el Código de Comercio. Sin embargo, en el tráfico comercial existen muchos contratos que no están regulados, pero que no significa que sean malos o que sean ilícitos. Supongamos que yo tengo un vecino que, se me ocurre un ejemplo así muy al azar. Tengo un vecino, por ejemplo, yo tengo un hijo y mi vecino también tiene un hijo. Estudian en el mismo colegio. Y resulta que yo no tengo carro y mi vecino sí tiene carro. Entonces le pido a mi vecino que por favor me haga favor de llevar a mi hijo todos los días al colegio y que lo regrese, porque igual él va por el mismo rumbo y para el mismo lugar. Él dice que sí. Pero como yo soy maestro de matemáticas, me pide que al cambio yo le dé clases de matemáticas a su hijo una vez por semana. 2 horas a la semana. Este contrato no está regulado en la ley. No tiene un nombre. No es una compraventa, no es una donación, no es una sociedad, no es una asociación.
no es un préstamo, no es un mutuo, no es un comodato, no tiene un nombre legal, pero tampoco es ilegal, no es ilícito, porque su objeto es perfectamente honesto, es perfectamente moral y no tienen ningún inconveniente de llevarlo a la práctica. Convenimos en que yo le doy clases a su hijo a través de Zoom, por la situación en la que estamos, pero que él se compromete a llevarlo y traerlo del colegio todos los días. No tiene nada de malo, no tiene nada de ilegal, aunque no esté regulado como tal. A ese tipo de contratos es a los que el derecho denomina contratos atípicos, porque no están regulados en ningún lado, pero que no tienen ninguna connotación ilegal, ilícita o inmoral. Bien, la siguiente diapositiva, por favor, Andrea. Bien, ahora abandonamos un poco la rama del derecho mercantil, que les decía que es la rama madre de la actividad comercial y la que regula la actividad de los comerciantes. Y entramos a un tema un poco más específico, una rama que se estudia como una subespecialidad del derecho mercantil, técnicamente lo es. Comparten muchos principios, comparten muchos asuntos en común. Entre los principios que inspiran el derecho mercantil, por ejemplo, tenemos la verdad sabida y la buena fe guardada. En la propiedad intelectual imperan los mismos principios, el principio de celeridad y que todo debe ser lo más pronto posible para que el comerciante no pierda tiempo, porque perder tiempo para un comerciante implica perder dinero y pues ningún comerciante quiere perder lo más valioso que tiene, que es su tiempo y su dinero. Así que la propiedad intelectual tiene más o menos los mismos principios y se orienta más o menos por los mismos fines, pero regula temas técnicos diferentes. Mientras que el derecho mercantil regula en masa la actividad mercantil, la actividad comercial o la actividad profesional del comerciante en general, la propiedad intelectual regula temas específicos. Por ejemplo, la propiedad intelectual se define como la rama del derecho que protege las creaciones de la mente humana. Si a mí se me ocurre un nuevo procedimiento para cazar ratones, para atrapar ladrones, para llevar mis facturas, para llevar mi contabilidad, se me ocurre un nuevo procedimiento, yo puedo ser, tengo el derecho de ser reconocido como el autor de ese nuevo procedimiento. Si a mí se me ocurre que descompongo las letras de mi nombre o de las iniciales de mi apellido, por ejemplo, mis iniciales son ARMG, y yo esa ARMG la convierto en una marca de celulares. Tengo derecho a que se reconozca que soy yo el dueño de esa marca de celulares. Supongamos que el celular no existía en el mercado y yo inventé los celulares. Aparte de tener derecho a la protección de la marca, tengo derecho a que se proteja la patente de invención de esos nuevos celulares. Por ende, la propiedad intelectual regula entonces cuáles son aquellas cuestiones que provienen de la mente humana y de la creatividad, que son tareas tan sublimes que el derecho no ha sido ajeno a ellas y se ha preocupado por crearle una rama específica que las proteja. Obviamente, esas ideas ya plasmadas, ya materializadas, tienden a tener una explotación comercial y es ahí donde se entrelaza la propiedad intelectual con el derecho mercantil, porque esa explotación comercial tiene sus reglas y hay que seguirlas para que nunca salgamos de la esfera de lo que está legalmente permitido. Pues bien, recapitulando, propiedad intelectual es la rama del derecho que protege, regula y estudia las creaciones del intelecto humano. ¿Cómo se divide la propiedad intelectual? Se divide en dos grandes ramas. No sé si, Andrea, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la división de la propiedad intelectual. Tenemos que se divide en dos grandes ramas, derecho de autor y propiedad industrial. Existen muchos colegas, incluso o muchas personas, que confunden los términos de propiedad intelectual con propiedad industrial, pero son temas distintos. Mientras que la propiedad intelectual es género, la propiedad industrial es especie. Entonces, el derecho de autor y la propiedad industrial son ambos géneros, perdón, son especies de un género que es la propiedad intelectual. Es decir, que derecho de autor y propiedad industrial son subclasificaciones de la propiedad intelectual. Pasemos a la siguiente, por favor, Andrea. Bien, este es el contenido de la propiedad intelectual. En materia de derecho de autor estudiamos obras literarias, científicas y artísticas, obras musicales, esculturas,
pinturas, programas de ordenador. Y en la propiedad industrial estudiamos marcas, nombres comerciales, señales de publicidad, diseños industriales, patentes de invención y patentes de modelos de utilidad. Vamos a poner ejemplo de cada una de ellas. Empecemos con el derecho de autor. Obras literarias, científicas, artísticas. Supongamos que mi emprendimiento proviene de una idea, qué sé yo, escribí un libro. Entonces, tengo derecho a registrar la obra ante el registro de la propiedad intelectual para después publicarla. Muchos emprendedores de nuestro medio emprenden a través de la generación de contenidos intelectuales. Y esos contenidos intelectuales plasmados en papel o en contenidos o en soportes digitales pueden ser inscritos en el registro de la propiedad intelectual para después poder ser difundidos y que la persona que ha sido la creadora tenga el reconocimiento público y el reconocimiento legal de haber sido titular de la creación. Como segundo punto tenemos la creación de obras musicales. Supongamos que mi emprendimiento se refiere a un estudio creativo. En el estudio creativo yo voy a generar contenidos publicitarios para terceros. Entonces, yo soy el publicista, viene mi cliente y me pide, fíjese que voy a crear una empresa, digamos un colegio para niños de 3 a 5 años. Entonces yo le digo, bueno, yo le voy a montar la publicidad. Yo le voy a crear su logo, le voy a crear su nombre comercial, le voy a crear un spot de radio para que usted lo publique y el spot de radio va a ir acompañado de una melodía de fondo que yo mismo voy a componer porque tengo un equipo acá que se encarga del tema. Entonces ellos van a generar la melodía, la letra y esta va a ser la música, digamos, la estrategia publicitaria con la que vamos a enganchar a nuestros futuros y potenciales clientes. Entonces, la persona que está creando este contenido multimedia, este contenido intelectual, tiene derecho al reconocimiento público de que es él el creativo detrás de esa estrategia publicitaria. A alguien se le ocurrió la estrategia publicitaria, a otro alguien se le ocurrió cuál va a ser el logo o la imagen o el conjunto de imágenes que van a representar el logo de ese colegio para niños. A muchos, perdón, ya acabo de ver un mensajito por acá de que creo que le di en el clavo a una persona, dice José López, que eso es lo que usted hace, pues entonces, enhorabuena, pues que escogí un ejemplo que se me ocurrió al azar, pero qué bueno que sea útil para usted en particular. Ilic, El muchas punto es gracias. que, Fíjese que José trabaja en el tema de música. Él es promotor, entonces, no es promotor, es productor musical. Entonces, productor musical, muy bien, ajá. pues en el tema de la producción musical, estamos en materia de derecho de autor, y pues se me ocurrió el ejemplo de la producción musical para spots publicitarios, pero concluyendo con el tema de los spots publicitarios, yo puedo subcontratar a un músico para que me componga un jingle, por ejemplo, así como hizo La Gallo con Malacates, por ejemplo, que ellos compusieron un jingle hace años y que se hizo muy famoso, incluso en toda Centroamérica, incluso en México, incluso en Estados Unidos, que le abrió las puertas a la cerveza Gallo de muchos países por un jingle. Es tan importante ese tipo de publicidad que llega tan adentro de la cabeza del consumidor que pues se nos quedó el jingle y todo el mundo lo cantaba, todo el mundo lo tarareaba y nos hacía consumir el producto. Y pues ese jingle no es propiedad de la Gallo, porque no lo compuso la empresa Gallo, lo compuso alguien más, hay un autor ahí. Si no estoy mal, fue Francisco Páez el que lo compuso. Y es él el titular del derecho y el reconocimiento público de que él es el autor, independientemente de que esa obra musical sea utilizada como un jingle para publicitar un producto. Ahí tenemos una triple participación intelectual. En primer lugar, tenemos la estrategia publicitaria. A alguien se le ocurrió que era necesario un jingle. Segundo, la combinación de colores que forman el logo y que además de ello, esa combinación de colores que ya existía, que le pertenecía a la Gallo, fueran puestas en un video. Esa creación cinematográfica también tiene una titularidad y por supuesto la música de fondo. Ahí es donde se entremezcla la propiedad intelectual con el derecho mercantil, porque para ligar la relación entre la casa publicitaria, entre el autor de la obra musical, entre el autor de la obra multimedia y la agencia que está pagando, que es la Gallo, pues hay contratos mercantiles de por medio que tienen condiciones que hay que respetar.
Bien, el siguiente punto en materia de derecho de autor tenemos las esculturas. Bueno, antes de pasar a las esculturas, quisiera hablar un Perdone, poquito entonces tenemos del... una pregunta más en el chat ¿Sí? y dice, disculpe, ¿qué pasa con el sistema de internet en cuanto a querer vender un libro virtual? ¿Hay que inscribirlo? Ah, bueno. Sí, sí, acabo de ver, de Marcela. Dice Marcela, disculpe que para el sistema de internet en cuanto a vender un libro virtual. Bien. Mira, Marcela, que si usted es autora de un libro, lo que se sugiere antes de poner en circulación, por seguridad, es que usted lo registre en el registro de propiedad intelectual, en la sección de derechos de autor. Este registro no es complicado, por la situación por la que estamos pasando va a llevar tiempo, pero eh, le sugeriría que lo haga antes de ponerlo en manos ajenas. Por lo regular, cuando usted va con una editorial, la editorial no le recibe un libro que no venga registrado por la seguridad de todos y existe una doble forma de registrar, el registro nacional y el registro internacional. El registro nacional es aquel registro que se hace en el registro de la propiedad intelectual, en la sección de derecho de autor, y el registro internacional es el registro que se obtiene cuando a la vez se obtiene un número de ISBN, que las casas editoriales por lo regular los necesitan para poderle publicar su libro. Ahora bien, si usted quiere vender un libro virtual, yo sí le sugeriría que antes obtenga el registro de ISBN, que lo puede hacer por internet. Si usted pone en Google cómo registrar un ISBN, pues lo va a encontrar. Y si usted necesita apoyo al respecto, asesoría legal, pues ya sabe que cuenta con los servicios de su servidor, valga la redundancia, y pues va a ser un gusto orientarla en este tema ya de una forma más en concreto. Pero sí es necesario que lo haga. No importa que el soporte del producto sea papel, sea manta, sea digital, sea como sea, es muy del caso que usted lo registre antes de ponerlo en manos ajenas y antes de que lo ponga en circulación. Es una cuestión que yo le aconsejo, más que como abogado, más que como asesor, se lo aconsejo como amigo, o sea, que no tengo el gusto de conocerla, pero sí le sugeriría que lo haga, porque nunca falta aquella persona que se aprovecha de que se entere de que su libro no tiene un ISBN y usted lo publicó de buena fe, a usted se le puede defender por la titularidad en un juicio para que se declare que usted es la autora, pero nos complica la vida a todos, se la complica a usted mismo. Así que le sugeriría que antes de ponerlo en manos ajenas, lo registre. Y lo puede hacer usted sola. No es obligatorio que la asista un abogado en el procedimiento, lo puede hacer usted sola, pero sin embargo, pues también estamos a la orden si usted requiere pues alguna intervención profesional. Dice Alan Cabrera, se puede Gracias. incluir, de nada, de nada, Gracias, se Dick. puede incluir, ¿cómo? Le iba a leer las preguntas, pero si las ve, no hay problema, ¿verdad? Así sí, aquí las estoy viendo. Ah, Se puede genial. incluir en esa temática una marca territorial como alternativa de diferenciación de productos o actividades representativos de una comunidad o un territorio. Bien, eh, la marca en sí es un derecho territorial, salvo que obtenga el reconocimiento de marca notoria. Por ejemplo, si yo creo una marca de, digamos, mi oficina, yo presto un servicio, no vendo bienes en la oficina, pero sí presto un servicio. Y pues en la primera diapositiva aparecía un logo. Ese logo está registrado. Mi marca se identifica como M&M, por ejemplo, Morales y Morales. Pero el punto está en que esa marca tiene un fin territorial, porque en El Salvador, en Honduras, en Brasil, en Inglaterra, alguien puede usarla porque yo en esos países no la he registrado. La registré aquí en Guatemala. Así que por ende y por excelencia, los derechos de propiedad intelectual son territoriales. Si yo quiero proteger una marca en Alemania, tengo que inscribirla en Alemania. Si quiero proteger una marca en Guatemala, tengo que inscribirla en Guatemala. Y así sucesivamente con el resto de países del mundo, a menos que la marca haya obtenido ese reconocimiento de notoriedad, como ocurre con McDonald's, con Coca-Cola, con Nike, con Adidas, con Hewlett Packard, con Mazda, BMW. Son marcas que tienen un posicionamiento que las hacen denominarse como marcas notoriamente conocidas. Así que ellos no necesitan estar inscritos en todos los registros de propiedad intelectual del mundo para tener el reconocimiento. Ahora, lo que a usted se refiere quizás sea la denominación de origen, que es aquella marca que tiene una connotación internacional respecto del lugar del que proviene. Pero tenemos dos tipos, la denominación de origen y la indicación geográfica. La denominación de origen es, por ejemplo, una marca de un producto
que identifica al lugar del cual proviene, pero que tiene ciertas características que la hacen tener el derecho a ser reconocida como denominación de origen. Por ejemplo, el tequila. El tequila es un producto que se produce en México, en el estado de Jalisco. Hay un pueblo, muy bonito por cierto, que se denomina Tequila. Si yo quiero producir tequila, para que sea una marca o una denominación de origen que se llame tequila, tengo que producirlo allá. La manufactura, es decir, los obreros que me producen el tequila, tienen que ser oriundos del lugar. Las barricas en las cuales deposito el producto tienen que haber sido fabricadas con madera cosechada del mismo lugar. El almacenamiento tiene que provenir del mismo sitio. El procedimiento tiene que provenir del mismo sitio. El agave tuvo que haber sido cultivado en el mismo lugar. Igual pasa con el whisky, igual pasa con el vino. Para que sea un whisky notoriamente conocido como una marca territorialmente aceptada, tiene que ser producido en Escocia, el vino en Francia, el vodka en Rusia, etc. Así sucede. Porque, por ejemplo, la palabra tequila alude a un lugar que existe, que se llama así, y que ahí se produce el producto, valga la redundancia. El punto es que, por ejemplo, yo quiero producir tequila aquí en Guatemala, cuando ustedes van a comprar tequila que no sea mexicano y que no sea producido en tequila, el productor no tiene derecho a ponerle tequila. Sin embargo, hay una salida legal que dice aguardiente tipo tequila. Porque para que sea tequila original como tal, tiene que haber sido producido en esa región del mundo. Si yo quiero producir queso Parma, lo tengo que producir allá en Parma. Parma es una ciudad de Italia. Así que esa sería una marca como las que usted alude. Ahora, por otro lado, tenemos la indicación geográfica, que únicamente hace alusión al lugar del cual proviene sin que necesariamente ahí se produzca. Por ejemplo, pasa con el ron Zacapa. No se produce en Zacapa, se produce aquí en Xela, pero sin embargo se llama ron Zacapa, así que entonces no es termina siendo únicamente una indicación geográfica. Así que tenemos grandes diferencias entre una cosa y la otra, pero bueno, no sé si eso responde a su duda. Y ahora dice acá, ¿qué sucede con los arreglos? Ah, bueno, hay otra de acá de Julio Santos, dice... Ah, bueno, entonces para concluir la pregunta de Alan Cabrera, ¿se puede crear una marca, una indicación geográfica, y se puede crear una marca que implique la proveniencia de los productos, una denominación de origen? Entonces concluimos en que es aquella marca que alude a la creación de un producto con personas, artesanos que sean oriundos del mismo lugar, o una indicación geográfica es aquella que únicamente hace alusión a un lugar del cual proviene. Entonces quedamos en que tequila es una denominación de origen, Parma es una denominación de origen, whisky es una denominación de origen, se me ocurre vodka es una denominación de origen, y por ejemplo ron Zacapa es una indicación geográfica. Café de Antigua es una indicación geográfica. Está aluciendo a un lugar, pero sin que necesariamente se haya producido ahí. Entonces, yo puedo crear una marca de estas, pero para obtener el reconocimiento de denominación de origen, tengo que llenar muchos requisitos. Tengo que comprobar que efectivamente, y tengo que certificar que mis artesanos nacieron en el lugar, que las barricas fueron producidas con árboles cortados de ese lugar. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tantos requisitos? Porque eso certifica la calidad del producto. Y eso hace que se venda tequila mexicano en todo el mundo. Y esa es una cuestión que le da mucho auge a esta bebida y que sea exportada para todos los lugares del mundo. Y si en Canadá, si en Brasil, si en Guatemala se produce tequila, no le podemos poner solo tequila. Agarren una botella y véanla. Si es un tequila estadounidense, si es un tequila salvadoreño, dice ahí aguardiente tipo tequila. No puede decir solo tequila. Ahora, la tipografía dice aguardiente tipo, lo dice en letras pequeñitas, y en letras grandotas va a decir tequila, pero si ustedes son acuciosos y se dan cuenta, hay una gran diferencia entre las dos cosas. Concluimos entonces diferencia entre
denominación de origen es aquel producto que se crea con artesanos y con productos que provienen del mismo lugar. Y la indicación geográfica es únicamente el producto que hace alusión a un lugar en especial. Ahora, ¿qué sucede con los arreglos instrumentales o corales? Eh, el derecho de autor regula también los derechos conexos. Los derechos de autor son aquellos que competen a la persona que creó la obra. Los derechos conexos son aquellos derechos que atañen a quien le haya aportado algo ajeno a la obra, pero que la hace mejor o la hace más vistosa, la hace más atractiva y que tiene una connotación artística. También está protegido por la ley. Así que si es procedente proteger eso y se puede inscribir en el registro de la propiedad intelectual en la sección de derechos de autor. Ahora dice, ¿es posible registrar las marcas a nivel internacional desde Guatemala? Sí es posible y sí hay representaciones. Se puede hacer a través de Internet, es un procedimiento que no es sencillo, pero que sí es posible hacerlo, porque es necesario contar con la asesoría de algún colega, abogado, que sea oriundo del lugar, porque todas las leyes de los países son diferentes, pero sí es posible. Así que si usted quiere inscribir una marca, digamos, en mi experiencia, yo he tenido la bendición de inscribir marcas en Brasil, en México y en El Salvador, en Honduras también, y los procedimientos son completamente diferentes, pero es posible hacerlo desde acá. Yo pues he tenido la ocasión de, y la bendición pues de estudiar en el extranjero y pues he tenido la bendición de haber hecho amigos en Latinoamérica y me he nutrido mucho de sus enseñanzas y después les he contactado para que los clientes míos acá en Guatemala puedan registrar marcas internacionalmente y pues sí es posible. Yo se lo digo porque ya me ha tocado, ya he vivido la hermosa experiencia de trabajar en el extranjero, así que sí es posible. Hay empresas que utilizan como publicidad lo local, con esto se encierra lo que comentaba, que la mano de obra, la maquinaria y todo lo que se usa para la fabricación de productos debe ser el mismo lugar de origen para poder decir que es local. No, para decir que es local únicamente basta con que sea hecho acá, pero no es lo mismo decir que es un producto local a decir que es una denominación de origen o que es una indicación geográfica. Por ejemplo, yo puedo vender paches quetzaltecos, pero a lo mejor compro, qué sé yo, maíz mexicano y lo mezclo con maíz de la costa y le pongo pollo que viene de El Salvador y el recado lo hago con cacao que viene de México y otro poquito que me conseguí por acá y lo puedo seguir denominando producto local porque lo estoy ensamblando todo aquí en Shela. Entonces es un producto local. Ahora, si yo genero mi marca de paches navideños y le pongo y lo quiero como una denominación de origen, no voy a poder, porque no puede ser una denominación de origen si los productos vienen de varios lugares. Si yo le quiero poner una denominación de origen paches Shela, por ejemplo, entonces tendríamos que tener que las señoras o los señores que me ayudan a crearlos hayan nacido acá, que las hojas de las que envuelvo los tamales hayan sido cosechadas aquí, que el pollo haya sido engordado y muerto acá y que haya sido alimentado con maíz quetzalteco, que el maíz haya sido cultivado y cosechado acá por agricultores quetzaltecos, para que entonces yo pueda pedir el reconocimiento de una denominación de origen. Si yo quiero únicamente una indicación geográfica, puedo decir que son creados acá, aunque no me interese de dónde vienen los productos. Y mucho menos si yo únicamente digo que es producto local, pues el que yo diga que es producto local, pues ayuda a la economía porque la gente pues se siente interesada por apoyar lo local. Pero únicamente es una cuestión más que todo económica, quizás no sea una cuestión tanto legal. Siguiendo con el contenido entonces de derecho de autor, tenemos las esculturas y las pinturas que pues entran en el mismo rubro, en el mismo formulario inclusive. Si yo quiero registrar una escultura o una pintura, pues puedo hacerlo y explotarla económicamente. Y yo sí les recomiendo que antes de que pongan en explotación las obras, antes de que las pongan en manos de terceros, de quien, digamos, alguien puso una exposición y yo voy a poner la pintura, pues antes yo debo inscribirla en el registro de la propiedad intelectual para evitar plagios. Y por último, en el derecho de autor tenemos los programas de ordenador, que son un asunto bastante interesante porque programas de ordenador incluyen no solo los programas como tal, sino las aplicaciones para celulares, las páginas de internet, los programas para smartwatch, para smart speakers, para tablets, para cualquier producto inteligente, inclusive las smart TVs. No sé si ustedes han visto en internet, pero hasta ya existen las refrigeradoras inteligentes, los microondas inteligentes, las camas inteligentes, los autos inteligentes. Todos ellos son gobernados por medio de programas de ordenador.
Y todos esos programas pueden ser inscritos en el registro de la propiedad intelectual como derecho de autor. Para todo lo que se llama derecho de autor vamos a llamarle registro. No es una patente lo que se obtiene, es un registro de derecho de autor de obra musical, registro de derecho de autor de obra literaria, registro de derecho de autor de programa de ordenador. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar una computadora nueva y les dicen, fíjese que su computadora le salen 4,000 más 1,000 de las licencias. Esa licencia es el permiso que Windows, que Apple, que Microsoft le dio a la persona que les vende para que ustedes puedan comprar y usar los programas que traen cargados en la memoria. Esa es una licencia de derechos de autor y que globalmente se considera que yo, digamos, vendo la computadora, estoy intrínsecamente vendiendo también la licencia que yo compré para que la persona que me compra la computadora pueda seguir usando el programa. Así que así es como funciona. Si tenemos en línea conectado a algún productor intelectual ese tema que produzca aplicaciones, programas para hospitales, para contadores, para abogados o para arquitectos y que haga programas, pues esta es la parte que le interesa, pues es su derecho acudir ante el registro de la propiedad intelectual a inscribir su derecho como tal y tener el derecho de también conceder licencias a sus clientes para que las usen. Por ejemplo, yo tengo un hospital y compro un programa que me registre pacientes, que me registre diagnósticos, que me registre horarios de las enfermeras, horarios de qué sé yo, de los médicos, cuánto gana cada médico por cada intervención, cuánto cobró el mes pasado, cuánto me dejó de utilidad el hospital este mes o durante el año. Pues llevo un programa en el que me computa todo. Pues ese programa fue creado por alguien, un ingeniero en sistemas por lo regular, y tuvo que haber sido inscrito, o debió normalmente haber sido inscrito en el registro de la propiedad intelectual en sección de derecho de autor. Y a partir de que se inscribe, entonces ya el ingeniero o la firma para la cual trabaje, puede ser una marca de propiedades de generación de propiedad intelectual en derecho de autor para programas de ordenador, por ejemplo, me concede una licencia para que el hospital pueda utilizar legítimamente ese programa sin violar derecho de autor. Si la licencia tiene un tiempo de caducidad, entonces yo solo puedo usar el programa durante el tiempo que la licencia me indica, 1, 2, 20, 30 años. Si se vence la licencia, yo no tengo derecho a usar. Obviamente, en materia de programas de ordenador, las licencias no se extienden por tiempos demasiado prolongados. Por ejemplo, se extienden por 6 meses, por 1 año, por 2 años, por 5, a lo sumo, pero no se extienden por más tiempo porque la tecnología cambia. Es posible que el programa que yo compro para 1 año ya no me sea útil dentro de 1 año más. Entonces, las licencias tienden a ser no tan largas, pero bueno, es posible hacerlo, pero la tecnología exige que sea de una forma más inmediata, por el mismo hecho de que no, pues de que la tecnología es dinámica y cambiante. Vamos ahora a propiedad industrial, que es el segundo rubro de lo que tiene la propiedad intelectual. Tenemos en primer lugar las marcas, que son la propiedad industrial por excelencia. Como les decía, que si yo contrato a un publicista, yo le digo, fíjese que voy a crear quedémonos con el ejemplo del hospital. Entonces, quiero ponerle un nombre que la gente lo memorice fácilmente. Así que el publicista me entrevista y me pregunta, mire, ¿a usted qué le gusta? ¿Cuál es su especialidad? Y él pues genera una idea y la idea se convierte en una marca. Esa marca la podemos inscribir como tal en el registro de la propiedad intelectual y tendrá una vigencia de 10 años que es renovable. La marca identifica al producto o al servicio. Es decir, el servicio hospitalario de radiografías o de qué sé yo, cualquier servicio que yo reciba, tiene un propietario y tiene una forma de identificarse que es la marca. El nombre comercial identifica al que la presta o al que fabrica. Es decir, a la institución como tal. El nombre comercial identificará al hospital y la marca identificará el servicio que me presta. Y por lo regular pueden ser lo mismo. Pasa mucho con, por ejemplo, pongamos, por ejemplo, a Claro. Claro se llama la persona jurídica que me presta el servicio y Claro se llama también el servicio. Tengo internet de Claro. Claro me presta internet, o sea, es como hay una identidad. Pero, por ejemplo, hay otros ejemplos en los que eso se diferencia.
por ejemplo, McDonald's. McDonald's es quien me presta, quien me vende el bien, pero Big Mac es el producto. Entonces, en este caso, McDonald's sería el nombre comercial y Big Mac sería la marca del producto. Aunque indistintamente ambos estén registrados como marca y como nombre comercial para protección para evitar que otra persona vaya y lo registre. Entonces, quedamos en que marca identifica el producto o el servicio y nombre comercial a quien lo presta. Ambos pueden ser inscritos en el registro de la propiedad intelectual y con el mismo formulario. Señales de publicidad son aquellas que identifican a un producto, por ejemplo, la M de McDonald's es una señal de publicidad que puede ser inscrita en el registro de la propiedad intelectual porque tiene un aporte intelectual. Los diseños industriales son el futuro del derecho de la propiedad intelectual porque hace no tanto tiempo salieron a la venta las famosas impresoras 3D y pues con esas impresoras resulta que yo voy a poder producir cualquier cosa que se me antoje en mi casa. Se me antojan unos zapatos, pues voy y los imprimo. Se me antoja una chumpa, pues voy y la imprimo en 3D, en el material que yo la quiera. Digamos, la quiero de lona, voy a comprar la lona y la impresora se va a encargar de imprimirla sobre la lona. Pues es un poco compleja la actividad que va a llevar a cabo esta impresora, pero es como tener una fábrica de lo que yo quiera en mi casa. Pero entonces lo que va a cobrar todavía más validez, más valor, es el diseño, porque entonces lo que voy a comprar en internet va a ser el diseño para que la impresora me imprima la chumpa como yo la quiero, como la vi en la foto, como la vi en el maniquí. El diseño industrial es la forma que tiene un producto, es la forma en la cual se nos presenta un producto y que tiene un valor. Pongámonos a pensar que cuando vamos a comprar una loción, ustedes únicamente al ver la forma del envase de la loción, ustedes ya saben de qué loción se trata. Si ustedes ven una pelota con un botón de color plateado que tiene una H, ya sabemos que es una loción Hugo Boss. Y así, si el tubo tiene forma triangular, si tiene forma hexagonal, si tiene forma cuadrada, si tiene un color negro, ya sabemos de qué marca de loción se trata. A eso se le conoce como diseño industrial. Es el diseño que los productos tienen ante nuestros ojos y que nos hacen y nos ayudan a reconocerlos y distinguirlos de otros productos de la misma especie. Esos diseños también son susceptibles de ser inscritos en el registro de la propiedad intelectual. Por otro lado, tenemos la patente de invención. Supongamos que, bueno, me ha tocado atender a clientes que son farmacéuticos y que supongamos que ellos encuentren, digamos, un tratamiento eficaz para tratar la diabetes. Digamos que derivado de su investigación científica, producen un medicamento que, pues no la cura, pero da una esperanza de vida, de un nivel de vida un poco más alto para los pacientes de diabetes de cierto tipo que viven a cierto clima o en cierta temperatura y pues con esa pastillita diaria pues ellos van a tener una mejor calidad de vida. Entonces, eso que creamos, esa nueva pastillita, es una invención y las invenciones sí se patentan, diferente a lo que ocurre con el resto de los rubros de la propiedad intelectual. Hay mucha gente que confunde los términos registro con patente, pero se patenta únicamente las invenciones. Perdonen, me acaba de llegar un mensajito que si podemos dar un break de 5 minutos. Si gustan, vamos a terminar con ese tema de las patentes y damos el break, ¿les parece? Les decía que las patentes son lo que las invenciones y los modelos de utilidad son los que se patentan. Una invención es cuando yo creo algo que no existía en el mercado y que yo aporté un valor científico, un valor creativo y puse en el mercado algo que antes no existía. Y el modelo de utilidad es la patente de aquello que sí existía, pero que yo le aporté un valor adicional. Supongamos, no existía la vacuna contra el SIDA. Yo la fabriqué o la inventé, entonces es una patente de invención. Cuando, digamos, no existía la televisión, yo vine y la inventé, entonces es una patente. Pero digamos que con el tiempo fue necesario crearle una tarjeta electrónica para que esa televisión me lea una memoria USB.
esa tarjeta electrónica alguien tuvo que haberla inventado. Y ese es un modelo de utilidad, porque es una invención menor, pues que igual lleva un valor creativo, que le aporta un valor adicional a algo que ya existía. Supongamos, alguien inventó el microondas, otra persona inventó o se le ocurrió ponerle un cronómetro para que mida el tiempo. Entonces, ese es un valor adicional a algo que ya existía. Alguien inventó la refrigeradora, otra persona se le ocurrió agregarle eh, una máquina de hacer hielos ahí mismo, pues es un valor adicional a algo que ya existía. Estas últimas dos cuestiones, estos últimos dos rubros, invención y modelo de utilidad, son lo único que se patenta en el registro de la propiedad intelectual. Lo demás, obras literarias, musicales, esculturas, pinturas, programas de ordenador, marcas, etcétera, todo se registra. Las marcas, por ende, no se patentan. Las esculturas no se patentan, se registran. Y las patentes y las invenciones o modelos de utilidad se patentan. Y por eso les puse acá el nombre patentes de invención y patentes de modelo de utilidad. No sé si quedan dudas, por favor escríbanlas en el chat y pues me indican acá de la organización que vamos a dar un break de 5 minutos, así que quedo a la espera de sus amables comentarios. Gracias, Lick. Sí, vamos a tener un espacio. Ahorita son las 11:16, 11:20. Estaríamos de vuelta, por favor, para que puedan levantarse, estirar piernas, ir a tomar un poquito de agua. Y Muy estamos bien, de vuelta 11:20, por muy favor. bien, perfecto. Gracias. No se desconecten, sigamos acá. Solo vayamos lo que tengamos que hacer y regresamos. Gracias.
Ok, compañeros, muchísimas gracias. Estamos de vuelta, Lick. Son las 11:20. Podemos reiniciar nuevamente. Chicos, vamos a esperar un minutito que regrese el Lick, ¿ok? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Está interesante, ¿verdad? Hola. Hola, Noemi. Sí, está muy Gracias. interesante. ¿Verdad? Y súper aterrizados los temas, creo que es de bastante valor. Así es, Gaby, muchas gracias. Justo como lo mencionábamos la semana pasada cuando logramos platicar, ¿verdad? Hay temas que son realmente importantes para nosotros, ya que trabajamos desde el área creativa. Entonces, muchas de nuestras obras o mucho del trabajo que realizamos, pues no lo logramos nosotros muchas veces inscribir o trabajar de alguna manera legal y se vuelve como un tema que por ejemplo, con la gente de música. Yo hablaba con Francisco Páez hace algún tiempo, tema de melodías y todo. Entonces me decía él, mira, nosotros trabajamos con temas originales de nosotros, no nos gusta estar sacando melodías de otros compositores y demás. Entonces decía, nosotros trabajamos con temas originales de la banda, pero eso sí, de una vez los inscribimos como nuestros, porque si no luego, ya ven que este tema de la música, pues sí es un campo, ¿verdad? Donde mucha gente se aprovecha luego de las letras y de las melodías que son un boom para la gente. Entonces sí es muy importante tener esto presente. Sí, gracias Jessie, es bastante importante. En todo, bueno, yo creo que no solamente en nuestro terreno, ¿verdad? Sino en diferentes emprendimientos, justo como lo mencionaba él. Nosotros, yo les voy a contar un poquito de la experiencia. Tenemos una empresa que está iniciándose en temas de ventas de productos farmacéuticos. Entonces a nosotros sí se nos hace bien importante conocer mucho del tema porque nuestras marcas, nosotros las logramos meter al registro para que pudieran inscribirse. Pero sí es un procedimiento un poquito largo. Nosotros hemos llevado casi un año para poder colocar e inscribir 2 marcas. Entonces se nos ha complicado un poquito, pero es importante para nosotros que aparezcan dentro de nuestro registro estas marcas para poder nosotros distribuirlas. Entonces, creo que todo lo que hagamos, aunque no tengamos un emprendimiento dirigido exactamente a industria creativa, pues es bien importante. Hola, Lick. Muchas gracias por estar de nuevo. Sí, estoy de vuelta, perdón, creo que se me pasaron 2 minutos No, no hay del problema. break. Podemos continuar entonces con los compañeros. Muchas gracias. Muy bien, continuamos. ¿Me escucha? Sí, se escucha Sí. perfecto. Muy bien. Pues bien, no quisiera que se torne monótona la charla, así que quisiera saber si hay retroalimentación y si les está pareciendo pues interesante. Veo que hay nuevas preguntas, entonces vamos a responderlas de una vez. Dice acá, ¿cuál es el costo aproximado de este registro por una obra artística, sea literaria, pictórica o musical? Bien, le comento, Jesús, que son 3 situaciones diferentes entre sí. Literaria, pictórica o musical tienen una connotación diferente. Es una obra literaria, depende de la extensión del texto, pero tiene un costo aproximadamente de unos 1.500 quetzales. Más o menos por ahí anda si es pictórica. Ahora, si es musical, podrá variar en atención al hecho de que una obra musical valdría la pena inscribirla como una colección de obras. Por ejemplo, si usted va a lanzar un disco que tenga 15 canciones, o usted como productor musical le produce un disco a otra persona con 15 canciones, sería un poco como, pienso yo, innecesario inscribir canción por canción. Sugeriría yo que inscribamos las 15, y que le tendría el mismo costo, y sería más o menos de unos 1.800, 2.000 quetzales, por ahí andará.
pero sí habría que ver la extensión y pues tenemos que llenar ciertos requisitos. En cuanto a la obra literaria, pues tenemos que hacer una declaración jurada en la que usted declara bajo juramento ser el titular, ser el dueño, no que no hay coautores, que la obra todavía no ha sido publicada, o bueno, que en su defecto que ya haya sido publicada. Usted se responsabiliza del hecho de la autoría íntegra, igual en la obra pictórica, y en la obra musical, pues también que no hay coautores, y en la obra musical también tenemos que adjuntar un disco con la grabación, y tenemos que adjuntar una partitura transcrita en pentagramas para que el registro la pueda inscribir. De igual forma, en la obra literaria hay que adjuntar una copia impresa lo más similar posible a cómo va a ser publicada al público, comunicada al público, perdón. La siguiente dice, bueno, ya no es una pregunta, es un comentario, así que les agradezco sus comentarios. Pues bien, si ustedes pues no me dejarán mentir, pues que de estos temas se pueden pues desprender innumerables temas más que recaen sobre cuestiones que son de interés para el emprendedor. Y pues de acuerdo a cómo están las cosas actualmente en el mundo, pues está cobrando mucho auge el emprendimiento a través de la empresa virtual. Y quisiera pues rematar esta conferencia poniéndoles algunos ejemplos prácticos y que ustedes vean cómo es que necesitamos de cada una de las ramas que hemos estudiado el día de hoy para que ustedes puedan llevar a cabo su emprendimiento de una forma adecuada, correcta, sin mayores contratiempos y que ustedes puedan tener digamos, el conocimiento pues básico sobre qué es lo que les importa o lo que les deberá importar conocer para el futuro. Pongamos el ejemplo un ejemplo complejo como les había mencionado ya en una forma meramente introductoria, de una agencia de publicidad. Vamos a quedarnos con la diapositiva esta última donde dice contenido de la propiedad intelectual para que le llevemos la secuencia. Pues bien, resulta que Juan Pérez es dueño de quiere emprender una firma multidisciplinaria dedicada a la publicidad. En esta empresa nos van a prestar la asesoría, nos van a prestar los recursos, nos van a prestar el conocimiento, nos van a prestar el arte, la creatividad, para que cuando yo llegue como cliente a crearme una marca, una imagen corporativa, ellos me vendan un paquete que incluya todo. Entonces, resulta que el cliente, digamos en este caso voy a ser yo, y quiero fundar, se me ocurre una firma de contadores y auditores públicos. Entonces vengo yo y contrato los servicios de la casa publicitaria. Para empezar, voy a prestar un servicio. Ese servicio tiene que estar amparado por una marca. Entonces, agotamos el primero de los temas que está a su derecha, que es el tema de la marca. Segundo, también tengo que registrar el nombre comercial porque habíamos acordado que marca es el servicio y nombre comercial es quien lo presta. Entonces, digamos que le vamos a llamar contadores y auditores morales. Entonces, se registra como marca y como nombre comercial. Pero se registra como marca un logo. Entonces, lo que me va a crear la casa publicitaria es ese logo. Digamos que el objeto de la empresa que se está creando lo permita. Por ejemplo, voy a fundar una expendedora de aguardiente tipo tequila, producido acá. Entonces, le vamos a poner una marca y un nombre comercial. Vamos a crear señales de publicidad, digamos que las iniciales de la marca del tequila sean TE. Entonces vamos a mandar a que la casa publicitaria nos fabrique logos o emblemas o señales de publicidad, rótulos, mupis, vallas, volantes, spots radiales en Facebook, en donde sea, con la T y la E. Así de una forma creativa que a la gente se le grabe en la mente. Ese conjunto de señales conforman lo que conocemos como señales de publicidad. Entonces agotamos el tercer rubro. Supongamos que
yo quiero hacer una invitación dirigida a mis futuros y potenciales compradores para la inauguración de la empresa tequilera. Y les quiero fabricar una invitación muy original. Entonces viene el publicista y me dice, mire, aquí tengo una invitación que está hecha de cartón y usted la abre en esta forma y tiene la forma de la T y de la E. Eso es un diseño industrial. Es una simple invitación, pero es un diseño industrial porque no va a ser la única vez que la utilice, sino que cada vez que haga un evento voy a dirigir la misma invitación para que la gente, en cuanto vea la forma del sobre, ya sepa quién lo está invitando. Resulta que como no vamos a fabricar el tequila en tequila, sino aquí en Shela, entonces yo voy a necesitar de contratar personal. Entonces entramos en el ámbito del derecho mercantil para que contrate yo técnicos que conozcan de la fabricación para que vengan y me aporten su conocimiento. Resulta que también necesito colocar un spot radial y voy a mandar a que se publique un jingle. Entonces voy a generar una obra musical y voy a contratar a alguien para que la genere por mí. También necesito que me hagan en la entrada de mi inauguración, quiero que a la par de la fuente me pongan con me generen una escultura de globoflexias y que me hagan la T y la E en gigante con globos. Es una escultura, así que voy a registrarla también. Y no es que registre precisamente esa escultura, sino que como voy a hacer muchos eventos en el futuro, ya no tengo necesidad de estar registrando cada vez que haga un evento, sino que voy a inscribirlo todo en el inicio para que después nadie tenga el derecho de copiarme mis ideas. Y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, en una sola empresa, en un solo emprendimiento, agotamos casi todas las ramas de la propiedad intelectual. Aparte que yo tengo que crear mi sociedad anónima, nos damos al derecho mercantil y tengo que contratar expertos, nos damos otra vez al derecho mercantil. Es un ejemplo práctico. Si yo, por el contrario, estoy en la industria creativa, como mucha gente lo está haciendo en la actualidad, y pues que lo aplaudo tanto porque la industria creativa es realmente algo que identifica la cultura de un pueblo. Supongamos que alguien está generando una revista con contenido para niños y pues entonces necesita contratar a un ilustrador. Vamos a un contrato de servicios técnicos para ilustradores, un contrato mercantil. Luego, este ilustrador me va a generar un contenido artístico que también puedo inscribir como derecho de autor. Después voy a mandar a hacer el merchandising y voy a regalar llaveritos con la forma de los personajes que se generaron a través del ilustrador. Eso es un diseño industrial. Y pues obviamente la casa productora del contenido industrial también va a tener un nombre y ese va a ser el nombre comercial. Y los productos ya como tales, las revistas, el producto que vendo va a tener una marca y que va a coincidir con el nombre de la persona que lo está produciendo. Así que como ven, en dos ejemplos podemos abarcar casi todos los rubros que engloban el conocimiento de la propiedad intelectual. Así que no sé si los ejemplos son suficientemente ilustrativos o si alguien tiene alguna duda o aporte que hacer al respecto. ¿No hay nadie? Me parece que no habían tenido ya algunas dudas y las habían colocado al chat, pero ya las fuimos resolviendo en el Ya transcurso. están resueltas, ¿verdad? Entonces, no sé si, Andrea, podríamos regresar a la diapositiva 4, estamos en la 6. Esa. Entonces, bueno, nos habíamos saltado de del segundo renglón a cómo se divide la propiedad intelectual. Nos saltamos a la siguiente para analizarlo. Y bueno, ¿cómo se relaciona la propiedad intelectual con el emprendimiento? Es necesario que el emprendedor, cuando emprende, tenga conocimientos básicos sobre propiedad intelectual y sobre todo que conozca que su generación de contenidos y su generación de conocimientos, su generación de contenidos creativos, implica el derecho que tiene de que esa generación de contenidos sea protegida por el Estado. El registro de la propiedad intelectual es una institución pública que pertenece al Estado y que se encarga del registro de este tipo de creaciones con el objeto de que la persona reciba un incentivo moral, la protección. El hecho de que yo me sienta amparado, de que yo me sienta asegurado, de que
va a poder utilizar mi conocimiento únicamente aquella persona que pague por él. Eso me incentiva a mí a seguir generando más contenidos. Si publiqué un libro y se vendió, y si cobré mis regalías, si compuse un jingle y suenan todos los spots radiales, y se está vendiendo el producto que promociona, pues eso me va a incentivar a mí a seguir con mi labor creativa. Y la labor creativa es infinita, no se acaba. Las obras musicales, las obras literarias, las novelas, los cuentos, eh, todo aquello que se puede producir a través del intelecto humano es infinito. Así que si queremos emprender un negocio, les sugeriría que bueno, nos asesoremos a través de un profesional de la materia, porque propiedad intelectual, como les he explicado, es una rama vasta, incluye muchísimos subtemas, muchísimos, y faltan muchos otros que no hemos visto el día de hoy. Y pues que es necesario que un experto les asesore para que tengan que inscribir y que inscriban aquello que les convenga y que protejan aquello que les convenga proteger. Y obviamente que vaya acorde con su bolsillo, porque hay ocasiones en las que no es necesario registrar todo, sino podríamos iniciar con el registro de aquello que sea más importante e ir registrando conforme las posibilidades económicas del cliente lo van permitiendo. Sin embargo, es muy del caso indicarle a los clientes que el registro siempre le da al cliente una posibilidad mucho mayor respecto a sus competidores, porque la mayoría de la gente opta por no registrar. Así que aquel que lo hace está en una posición bastante superior respecto de sus futuros competidores. Importancia económica de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, por supuesto que tiene una importancia económica, porque cuando se incentiva al creativo para seguir creando, esas creaciones subsecuentes le van a generar a él un ingreso económico. Y eventualmente es una de las finalidades de los artistas, porque el artista intenta vivir de su creación. Y debería de vivir de una forma digna, remunerado dignamente, pues el creativo, el industrial, el investigador, el científico, el comerciante, esa persona que está emprendiendo, pues si lo hace es porque está intentando que en el futuro pueda sostenerse económicamente de sus creaciones. Y ese es uno de los incentivos más importantes que ofrece la propiedad intelectual, que a través de la protección obtengamos un exclusivo régimen económico a favor de aquella persona que resulte titular del derecho inscrito como tal. Así que es por ello que se recomienda de sobremanera que la persona, antes de poner los productos o contenidos en manos de terceros, por ejemplo, el autor del libro, antes de que lo ponga en manos de la imprenta, el autor musical, antes de que ponga su obra en manos del productor musical, el escultor, antes de poner su obra en una galería, igual el pintor, etcétera, el generador de contenidos, ilustradores, antes de poner los contenidos en manos de sus clientes, que antes acudan ante un experto para que les explique la importancia del registro o que lo hagan ustedes mismos cuando ya tengan cierta experiencia en el pasado. Esto les evitará problemas y les hará seguir gozando de una forma casi exclusiva el derecho que tienen respecto de la obra que han creado. Bien, por último vamos a incluir dos definiciones, que es el derecho de autor. Y el derecho de autor es aquella subrama o aquella clasificación de la propiedad intelectual que estudia las creaciones científicas, literarias y artísticas y que no tienen susceptibilidad de aplicación o explotación industrial, sino que únicamente nos generan una recreación mental e intelectual, como lo son las novelas, las esculturas, las pinturas, la música, etc. Y la propiedad industrial, que es aquel conjunto de normas que regulan y estudian las creaciones intelectuales, pero que tienen una aplicación industrial, como la producción en masa. Por ejemplo, los productos, que llámese hamburguesas, bebidas, comida, ropa, textiles, etcétera, cualquier producto que tenga una explotación industrial. Eso es lo que se estudia en propiedad industrial, pues de ahí el nombre de propiedad industrial. Pero bien, hasta acá mi intervención. No sé si quedan más dudas, preguntas, comentarios o reclamos, ustedes me dirán. Gracias, Lick. Pues de mi parte estoy muy agradecida con el espacio que usted nos ha brindado, porque justo como se los mencionaba a los compañeros en el espacio de descanso que tuvimos, es un tema muy importante, no solamente para el tema de industrias creativas. Sí tiene un alto porcentaje de importancia, pero en relación a todos los emprendimientos que nosotros hagamos o tengamos, me parece bien importante más que todo dejar ya un registro de algo que es nuestro.
Y justo como lo mencionaba, muchas veces nosotros creamos sociedades con otra persona y se queda solamente en la palabra, ¿verdad? Y no queda nada escrito. Y luego vienen como algún tipo de problemas que nosotros queremos como ahorrárnoslo, ¿verdad? Y el tema es más que importante para todos los que estamos en el tema de emprendimiento y también para algunos empresarios que ya están en su fase de inicio o están arrancando su empresa. Entonces, agradecidísimos con usted. Nosotros sabemos de la expertise que su persona tiene, no solamente por el tema de que ya ha estudiado, sino por el tema de que ya lo ha practicado. Son temas que usted ya ha tenido experiencias, ¿verdad? Con las personas a las que usted ha apoyado. Nosotros tenemos conocimiento de algunas personas que usted ha logrado apoyar y pues nada, ojalá que a los compañeros que están dentro del grupo les sea de mucha utilidad realmente la sesión del día de hoy, la sesión número 9. Nosotros esperamos este espacio para dejar un tiempo como más amplio, ya que este tema realmente abarca mucho, es muy profundo y sabemos que en cuestión de 2 horas pues nosotros no lo logramos tocar todo, pero sí por lo menos las áreas más importantes. Lick, le mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. ¿Alguno de los compañeros que quiera manifestarse, por favor, pueden abrir ahora sí cámaras y micrófonos? Muchas gracias. Yo quisiera, tengo una duda con el licenciado Antonio, quisiera preguntar, por ejemplo, preguntas puntuales. Si yo ya tengo mi papelería, ¿a dónde me puedo dirigir para hacer este procedimiento en caso de que no lo vaya a hacer yo con un intermediario abogado? ¿A dónde me tengo que dirigir para hacer toda esta gestión? Muy bien. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Muy bien. Antes que responder la pregunta, pues agradecido con Noemí, un abrazo de vuelta, así que espero volver a compartir con ustedes en el futuro y siempre estaré a la espera de una futura invitación porque créanme que para mí es un verdadero gusto. Y por respondiendo a la pregunta, el registro de propiedad intelectual tiene una subsede acá en Quetzaltenango que se encuentra a la par del INTECAP, de acá de la Avenida de las Américas, en donde está el Ministerio de Economía, frente a la entrada principal de la Megapaca, que está atrás de Pradera Shela. Creo que ahí ya se pueden ubicar. Ahí se encuentra el registro de la propiedad intelectual. Pero antes de acudir al registro de la propiedad intelectual, es muy del caso que consulten los formularios que están disponibles en la página del registro de propiedad intelectual. Pueden buscar en Google como Registro de la Propiedad Intelectual Guatemala. Ahí pueden encontrar la página. Deben crear un perfil para que puedan acceder a los formularios de registro de marca, de obra musical, de derecho de autor, etc. Cuando hay algunas personas que tienen experiencia en el tema, pues hacen el registro por sí solos, pero siempre pues es aconsejable pues contar con la asesoría de un experto en el tema porque el formulario no es tan simple de llenar, hay información técnica, hay información legal, porque por ejemplo en el caso del registro de una marca nos van a preguntar si voy a invocar una prioridad internacional, qué clase de marca va a ser según el arreglo de NISA, me van a preguntar si hay sesiones de licencias a terceros, o sea, me van a preguntar un montón de situaciones que quizás si yo no tengo conocimientos de derecho no las tenga. Pues así que ahí es donde entra la importancia de la asesoría de un profesional. Así que me pongo a sus órdenes en lo que sea necesario. Esa era mi segunda pregunta, Antonio, perdón por la interrupción. ¿Dónde podemos ¿Sí? encontrarla a usted y si nos puede regalar sus contactos para que Con mucho podamos gusto. apuntarlos o anotarlos? Con mucho gusto. Mi oficina se ubica en el edificio Solares Corporación. Se encuentra frente al registro de la propiedad, a la par de los antiguos tribunales. Vamos a ver, les voy a poner la dirección acá en el chat. Esta es mi dirección, 0 Avenida 8-85, zona 7, Edificios Solares Corporación, segundo nivel, oficina 203, frente al segundo registro de la propiedad. Una muy buena pregunta, libros de temas legales que les recomiendo leer. Pues
hay una infinidad de bibliografía en el tema, pero qué bueno que me lo pregunta, de verdad que me encanta que me pregunten de libros porque es algo que realmente disfruto. Pero bien, en materia legal, pues acá a mis espaldas, no sé si me están viendo, pues tengo mi pequeña biblioteca personal y les voy a comentar acerca de dos bibliografías que he consultado recientemente y que en lo personal me han ayudado mucho. Tenemos este libro, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Nolik, hola, no, No, no me no, están viendo, no aparezco en la cámara. quedó congelada su imagen y no vemos el libro. Ahora ¿Ahora? sí, ahora sí. Perfecto. Por si quieren tomarle una captura. ¿Listo? ¿Cuál es el nombre del libro? La propiedad intelectual de la La era propiedad intelectual tecnológica. en la era de la tecnología. Muy bien. El autor se llama Richard Epstein. Tengo, pues, tengo varios más por acá, pero supongamos para la persona que se dedica a la producción musical, tenemos este, que se llama La industria musical y los derechos de autor. Excelente, Lick, muchas gracias. El autor se llama Jorge León y Rico. También tenemos, por ejemplo, en el ámbito de lo mercantil, Constitución de Sociedades, de Urbaneja. Ese es un libro buenísimo, excelente, que explica el funcionamiento técnico y legal de una sociedad anónima. Y me voy a dar el chance de compartirles uno más que pienso que les pueden servir mucho. Pues no escuché a alguien que esté en el ramo de la creación de programas de ordenador, pero como está tan de moda, aquí hay otro más que se llama Las patentes del software. Es una como paradoja porque los software no se patentan, pero se llama así porque así es como mucha gente dice voy a patentar un programa, pero es una paradoja porque no existe la patente del software, sino es el registro de derecho de autor. Pero es como un título que llama la atención de quienes conocen el tema porque sabemos que el software no se patenta, así que es que creo que es una broma del autor, pero bueno, así lo denominó. El autor se llama José Ramón Cárdeno Xaray. Y bueno, pues si alguien necesita bibliografía, pues pongo a sus órdenes mi biblioteca personal, así que pueden contactarme para lo que gusten. Emi nos escribe que el emprendimiento que tiene es un multiservicios y tienen área de tecnología y estamos en la rama. Muchísimas Ah, gracias perfecto. por el apoyo. Pues enhorabuena por su emprendimiento, Emi, de paz. Un gusto de verdad haber compartido con usted y pues espero que su emprendimiento sea de lo más exitoso. Y pues aquellos emprendimientos que cuentan con un área de tecnología tienen una como un augurio bastante especial, máximo en estos tiempos, porque el hecho de poder atender a las personas desde casa nos genera una ventaja bastante importante respecto de otros servicios que, pues, como los legales, por ejemplo, que sí necesitan contacto con el cliente, así que están en una ventaja bastante importante. Espero que logre explotarla de la mejor forma. Una pregunta, Lick, como productora multimedia, ¿tengo que tener registro mercantil o solo se van registrando las obras conforme se crean? Mire, sí sería muy del caso, primero determinar qué tipo de productor es usted. ¿Es productor musical o es autor musical?
Ambas. Ambas. Ah, va. Entonces, bueno, usted necesita, bueno, el productor es aquel que produce para terceros. Por ejemplo, yo compongo una canción y me imagino que usted puede grabarme un disco, puede hacerme el arreglo, puede hacerme la mezcla, puede grabarme las Correcto. pistas, etcétera. Bueno, el punto es que ese es un servicio que eh, usted me va a cobrar, digamos, 10,000 quetzales, si yo le voy a pedir a usted una factura. Para que usted pueda Ujú. facturarme ese servicio, usted necesita estar inscrito ya sea como empresa mercantil o como sociedad anónima. Una de dos, Ah, ok. depende de la situación. Pero sí le sugeriría que cree una empresa si usted trabaja por su cuenta únicamente o una sociedad si usted trabaja con otras personas más. Así que sí se lo sugeriría. Eso es independiente del registro de las obras, porque, digamos, estando Ya, ya ya. usted regularizado y pudiendo tener la facultad de facturar, por ejemplo, va a tener que, cuando usted sea autor de algo, inscribirlo como tal. Pero eso es independiente a su actividad como productor. ¿Me explico? ¿Y cómo funciona? Disculpe si ya tengo un registro como pequeño contribuyente en la SAT y por ese medio he estado facturando. Ah, bueno, pero entonces sí está escrito como empresa individual. Correcto. Va, entonces, funciona de esa forma. Yo voy con usted, le requiero el servicio, usted me presta el servicio y me da una factura. Va, pero eso no implica que usted esté registrando sus obras, ¿ya? Ya, ya entiendo. Usted ahí está registrado como comerciante. El registro de las obras es independiente a ello. Supongamos que yo tengo la canción, pero usted me hace los arreglos. Entonces hay una coautoría. Entonces, el hecho de que usted esté como pequeño contribuyente no le da una protección sobre la obra, le da una protección como comerciante para poder ejercer su actividad, que es perfectamente lícita, pero no le da una protección como autor. ¿Me explico? Ya. Si usted Sí, quiere sí, esa sí. Creo, protección, entonces tenemos que creo acudir que al registro de la propiedad intelectual. mi Ujú. pregunta era si tengo que hacer el registro mercantil, si ya estoy inscrito como pequeño contribuyente. Es que seguramente está inscrito en el registro mercantil, porque si usted Ah, tiene ok. facturas, tuvo que haber inscrito una patente de comercio. Ya, usted tiene un nombre comercial, su empresa tiene un nombre, Sí, correcto. y sus facturas salen con ese nombre. Sí, sí, sí. Va, entonces eso implica que usted ya tiene un registro en registro mercantil, o sea, ya no necesita uno adicional, Ok. a menos que usted decida cambiarse a la modalidad de sociedad anónima. Ahí sí va a necesitar hacer un registro nuevo. Entiendo, entiendo. ¿Ya? Pero digamos, el punto es que cuando usted inició con este asunto, me imagino que ya tendrá algún tiempo de hacerlo. Usted contrató quizás un contador o quizás un abogado o quizás lo hizo con un tramitador para que le inscribieran como pequeño contribuyente. Al Sí, sí. inscribirlo como pequeño contribuyente, el registro mercantil le tuvo que haber dado una patente de comercio. Ya. ¿Ya? Me Ha imagino que si usted no desconectado la los tiene, la tendrá su papeles. contador, pero tiene que estar en algún lado. Y con De esa seguro que patente sí. usted identifica su comercio, pero ya no necesita una más por la actividad que tiene. O sea, yo con una patente de comercio puedo lavar ropa, lavar carros, componer canciones, o sea, cualquier actividad lícita, ¿ya? Ya, ya entiendo. Así funciona el asunto. O sea, usted está perfectamente regulado. Lo que sí le sugiero es que no pierda de vista su patente, porque cuando lo visite exacto, lo visite pues alguna entidad pública, si la va a requerir o para algún trámite adicional en el futuro. O incluso solo para proteger su nombre comercial. Esa patente es crucial porque es prueba para usted que usted es el dueño de ese nombre comercial. Supongamos que usted se llama casa productora Alfa, por ejemplo. Yo quiero poner otra casa productora Alfa. Usted ya tiene su patente. Usted puede defender su nombre comercial porque ya lo tenía antes que yo iniciara a ponerle una competencia desleal. Ya, ya entiendo. ¿Ya? Por eso le sugiero no perderla de vista, primero. Y segundo, que usted Esto lo necesitaría yo para el registro de marca y el registro de lo nombre necesita comercial. como prueba, exacto. Si usted quiere registrar la marca de su servicio, si el nombre comercial de su empresa, necesitamos la patente para probar que usted sí es dueño del nombre comercial. Ya, ya entiendo. O sea, el nombre comercial usted lo está usando sin haberlo registrado, cosa que es legal. Pero para registrarlo sí necesitamos una prueba y la patente es la prueba. Ok. Y le Voy a sugiero que si no iniciar la a tiene, juntar esos papeles y lo voy a visitar dentro de poco, Lick, para ver eso. Y también me interesa registrar la marca afuera del país. pues como le decía, los derechos de propiedad intelectual son regionales, así que usted tendrá que decidir en qué país necesita registrarla.
Correcto. ¿Ya? Bueno, O también hay un registro por internet, pero que únicamente da un antecedente. Por ejemplo, yo le registro en el sitio de internet para probar que yo estoy usando la marca en Guatemala y en El Salvador, por ejemplo, y que tengo intención de registrarla en Colombia, por ejemplo, para evitar que alguien más se me adelante. ya. Sí, bueno, vamos a buscarlo por una asesoría ya más completa de ese tema. Muchas gracias, Lick, por toda la información, muy buena y bien consolidada toda. Muchas Pues muchas gracias. gracias por su comentario. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos a tiempo de poder terminar. Nuevamente, gracias al licenciado Antonio Morales por su increíble charla. Nosotros, como comentamos antes, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar anteriormente y pues para nosotros ha sido un gusto. Voy a poner en cámara para que me vean. Ha sido un gusto poder trabajar de nuevo con usted por el tiempo que nos ha brindado, por toda la asesoría. Creo que es un tema bastante importante para que todos lo sepan y puedan darle un trámite, sabiendo pues que ya todos, algunos de los jóvenes que están aquí, tienen un emprendimiento inicial, todavía está en etapa de creación y creo que estos temas es bastante importante tomarlos en cuenta para que podamos, así como José López, que puedan como, hay que darle seguimiento. Así que una vez más, muchísimas gracias. Vamos a estar subiendo la, la sesión a YouTube para que la puedan volver a ver si tienen alguna otra duda. También estamos subiendo el material y pues muchísimas gracias de nuevo, licenciado Antonio. Gracias por su tiempo. A ustedes a la orden, es un gusto, repito, y pues va a ser un gusto volver a vernos en el futuro. Gracias, Lick. Sí, compañeros, solo para recordarles, la sesión del miércoles iniciamos 10 en punto y tenemos mecenazgo y patrocinio cultural con el licenciado Elías Jiménez. Él ya estuvo con nosotros en una de las sesiones. Él pertenece a Casa Comal, entonces estamos todos cordialmente invitados para darle seguimiento. Y con la cita del miércoles concluimos el diplomado, entonces vamos a tener pan, chocolate y demás cosas virtuales. Enhorabuena por eso. Gracias, Lick, muy amable. Bien, pues entonces les envío un fuerte abrazo a todos. Que tengan un buen día y descansen mucho. Así que no hay mejor forma de cuidarnos que permaneciendo en casa lo más posible. Así que Así a es. todos un fuerte abrazo. Reitero mi agradecimiento por la invitación y deseo que concluyan su diplomado con todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lick. Muy amable. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Feliz día a todos. Salud. Adiós, José, que estés muy bien, te cuidas. Te esperamos miércoles. Por acá nos vemos. Saludos. Gracias, gracias, don Luis. Muchas gracias. Les esperamos el miércoles a las 10. Va a estar buenísimo. Adiós, chicos. Gracias. Gracias. Adiós, Astrid, que estés bien. Gracias, Alma, por habernos acompañado. Feliz tarde a todos. Cuídense mucho. Feliz tarde, Rosario. Adiós. Feliz Adiós, tarde, Pedro. Gracias Pedro. por haber estado. Se cuidan. Nos vemos.
Para los que están todavía en sala, les recordamos el miércoles 10 de la mañana y luego el jueves 16 vamos a tener storytelling a partir de las 7 de la noche. Ahora les mandamos el recordatorio, ¿ok? Muchas gracias, chicos. André, tienes cerrado tu micrófono. Sí, solo estaba mandando una nota de voz ahí esperando. Saludos a Carlitos, Andrea por acompañarnos, también al Ronald, a don Julito y a Emanuel. Muchísimas gracias por quedarse aquí con nosotros. Ya vamos a cerrar la sesión. Feliz tarde. Se cuidan mucho, por favor. Adiós, chicos. Muchas gracias.